Capítulo 6. La omnisciencia de Dios. Su entendimiento es infinito. Salmos 147. 5. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4. 13. Este texto dice que el entendimiento de Dios es infinito, que su conocimiento es perfecto, y que no hay ninguna criatura en el universo que no esté claramente visible a los ojos de Dios. Nada está cerrado ante los ojos de Dios. Eso es lo que se llama omnisciencia divina. Uno de los atributos de Dios. Un atributo, como dije antes, es algo que Dios ha declarado verdadero acerca de sí mismo. Dios ha declarado por revelación divina que Él es omnisciente, que lo sabe todo. La mente humana queda estupefacta ante esta verdad cuando consideramos cuánto hay para saber. Y qué poco sabemos. Ralph Waldo Emerson dijo, por ejemplo, que si un hombre comenzara a leer los libros de la Biblioteca Británica el día en que naciera, y leyera día y noche durante 70 años, sin tomar tiempo para comer o dormir, solamente podría leer una pequeña porción de los libros de esa colección. Incluso los que saben muchísimo, saben muy poco. El Dr. Samuel Johnson, el gran lexicógrafo inglés, era conocido como el hombre más erudito de Inglaterra. Cuando estaba compilando el primer diccionario inglés, definió Corbejón, articulación de la pata trasera de un caballo, como una rodilla, articulación de la pata delantera de un caballo. Tiempo después, en una fiesta en alguna parte, una dama de sociedad se volvió hacia el gran doctor y pensó que iba a fastidiarlo. Le dijo: «Doctor Johnson, ¿por qué definió un corbejón como una rodilla de caballo?» Él respondió: «Ignorancia, señora, pura ignorancia». Él era el hombre más erudito de toda Inglaterra, pero admitió que era ignorante de algunas cosas. Will Rogers dijo: «Todos somos ignorantes, solo que en diferentes cuestiones. Y en lo que respecta a saber algo, me desanimo mucho cuando voy a una biblioteca. Salgo sintiendo que no sé absolutamente nada de nada, lo cual, a decir verdad, es mucho más cercano a la realidad que lo que yo quisiera admitir. Cuando recibí uno de los títulos honoríficos que me han sido otorgados, dije: lo único que es erudito en mí es este par de anteojos. Si un hombre tiene el cabello peinado hacia atrás y un par de anteojos que le dan aspecto de instruido, lo llaman doctor. No sabemos mucho, realmente. Y cuando consideramos al gran Dios que sabe todo lo que hay que saber con perfección de conocimiento, quedamos estupefactos ante eso. El peso de la verdad es demasiado para nuestras mentes. Cuando Sir Isaac Newton, el gran científico inglés, era anciano, alguien le dijo: «Doctor Newton, usted debe tener un tremendo bagaje de conocimientos». Él respondió: «Me recuerdo como un niño pequeño caminando por la playa juntando caracoles. El niño tiene un puñado de caracoles en su manita. Pero alrededor de él hay una vasta playa que se extiende en todas direcciones tan lejos hasta donde alcanza su mirada. Todo lo que sé es simplemente un puñado de caracoles. Pero el vasto universo de Dios está lleno de conocimiento que yo no poseo». Cuando hablamos de que Dios lo conoce todo, hablamos de una aproximación racional a Dios. Hay dos maneras de aproximarse a Dios: teológica y experiencialmente. Usted puede conocer a Dios experiencialmente y no saber mucha teología. Pero es bueno conocer de ambos modos. Cuanto más sepa de Dios teológicamente, mejor lo conocerá experiencialmente. Una aproximación racional a Dios es lo que puedo meter en mi cabeza. En realidad, usted no puede meter demasiado en su cabeza. Y lo que puedo meter en mi cabeza acerca de Dios, por cierto, no es mucho. Pero esa es una manera de aproximarse a Dios. Por medio de la teología. Por medio de su intelecto,
por medio de la doctrina. Pero el propósito de la doctrina es el de llevarlo a ver y a conocer a Dios experiencialmente. Conocer a Dios mismo, por usted mismo. Pero hasta que conozcamos a Dios teológicamente, no es probable que lo conozcamos muy bien experiencialmente. La razón puede pensar mejor en Dios mediante negaciones. En otras palabras, como solían decir los antiguos escritores místicos de devocionales, podemos pensar mejor en Dios considerando lo que Él no es. Siempre podemos saber lo que Dios no es, pero nunca podemos saber bien lo que Dios es. La grandeza de la mente de Dios deja atrás todos nuestros elevados pensamientos. Dios es inefable, incapaz de ser expresado en palabras, inconcebible e inimaginable. ¿Qué quiere decir inimaginable? Simplemente significa que usted no puede pensar como es Dios. Un hombre del cual oí. Solía arrodillarse frente a una silla y decir: Jesús, toma asiento. Y entonces imaginaba a Jesús en la silla. No me ha interesado esa clase de cosas. Tampoco me he interesado mucho en pinturas religiosas. Me horroriza siempre que veo la pintura de la creación de Miguel Ángel. El Dios Todopoderoso representado por un hombre calvo que yace en una nube, apuntando su dedo ardiente hacia Adán, cuando Adán cobra vida. Puede imaginarse concebir a Dios como un anciano calvo. Creo que el artista nos habría hecho un favor a todos si hubiera dejado sus pinceles con reverencia. Y nunca hubiera intentado pintar una imagen de Dios. Nosotros no sabemos cómo es Dios. Si usted puede pensarlo, eso no es Dios. Si usted puede pensarlo, eso es un ídolo de su propia imaginación. Si no cree lo que estoy diciendo, lea lo que dijo el Espíritu Santo en 1 de Corintios 2. 7 al 11. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y usted nunca sabrá de lo que hablo sin la iluminación del Espíritu Santo. Cuando desplazamos al Espíritu Santo de la Iglesia y en su lugar tomamos otras cosas, nos sacamos nuestros propios ojos. La Iglesia está llena de ciegos que no pueden ver porque el Espíritu Santo nunca les ha abierto los ojos. Lidia no pudo creer en Cristo hasta que el Señor le hubo abierto los ojos. Esos discípulos no podían creer en Cristo allí en el camino de Emaús hasta que Él le hubo abierto los ojos. Nadie puede ver a Dios ni creer en Dios hasta que el Espíritu Santo haya abierto sus ojos. Cuando contristamos y apagamos el Espíritu Santo, cuando lo dejamos de lado, lo desplazamos y lo sustituimos por otras cosas, nos hacemos ciegos nosotros mismos. Debemos venir a Dios con reverencia, de rodillas. Usted siempre ve a Dios cuando está de rodillas. Nunca ve a Dios cuando está parado atrevidamente, con plena confianza de que llegará a ser algo. Dios es inimaginable, inconcebible. Usted no puede meter en su cabeza cómo es Dios, o visualizar el ser de Dios. La regla es: si usted puede pensarlo, Dios no es así. Dios no es como nada que usted conozca, excepto el alma de un hombre. Fue el anciano Meister Eckhart, el santo alemán, quien dijo que el alma de un hombre es más semejante a Dios que cualquier otra cosa del universo. Él hizo al hombre a su imagen. Usted no puede ver el alma de un hombre y por lo tanto nunca ha visto nada que sea como Dios. Nunca ha oído ni tocado nada que sea como Dios, excepto en su propio corazón. Dios se halla más allá de nuestros pensamientos. Los sobrepasa, escapa a ellos.
y los confunde en terrible e incomprensible terror y majestad. Como dije, somos impulsados a usar declaraciones negativas al hablar de Dios. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, decimos que Dios no tiene origen. Cuando hablamos de la eternidad, decimos que no tiene comienzo. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, decimos que Dios no tiene cambios. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, decimos que Dios no tiene límites. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, decimos que Dios no tiene maestros y no puede aprender. Todas estas son declaraciones negativas. Acortaríamos la extensión de muchas oraciones si reconociéramos que Dios no puede aprender nada. El diácono promedio de una iglesia puede tomar 20 minutos cada domingo dándole clases a Dios. Pero Dios no puede aprender porque Él ya sabe todo lo que hay que saber. Él sabe lo que usted está tratando de decirle y lo sabe de manera más completa que usted. Ahora bien, la Escritura también adopta este método negativo. La Escritura dice que el Señor no desfallece, ni se fatiga, Isaías 40. 28. Y que Él no miente, Tito 1. 2. Dice: Yo soy el Señor y no cambio, Malaquías 3. 6. Dice: Porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1. 37. Y dice que Dios no puede negarse a sí mismo, segunda de Timoteo 2. 13. Y todas esas cosas son, por supuesto, negativas. Ahora, en caso de que alguien me acuse de ser negativo en mi punto de vista, permítame leer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo aquí en el 11º capítulo de Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11. 25 al 27. No puedo saber con mi cabeza, pero lo puedo tener revelado en mi espíritu. Por el Espíritu Santo. Mi conocimiento de Dios no es el conocimiento al cual se refería Pablo cuando dijo: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2. 1 al 5. Recuerde. Esa era una ciudad griega, pensaban en el contexto de la filosofía griega. Pablo también era un pensador, un filósofo. Pero les dijo: Cuando vine a ustedes, no vine usando grandes palabras, vine decidido a no saber nada excepto a Jesús y a este crucificado. ¿Comprende? Si su fe se afirma en argumentos humanos, alguien que sea un mejor argumentador se los puede rebatir. Pero cuando el Espíritu de Dios revela la verdad a su corazón y Dios manifiesta esa verdad a su corazón, nadie le puede rebatir ese argumento. Si usted conoce a Dios por medio de Jesucristo el Señor, nadie le puede rebatir ese argumento. Cuando andaba por los 20, solía leer más filosofía que teología. Leía libros de psicólogos y filósofos. Montones de ellos. Trataba de estar al tanto de lo que habían pensado las grandes mentes de los siglos. Y a veces me topaba con alguien con un argumento que yo no podía responder.
y hacía quedar mal a la Biblia y a mí. Entonces me arrodillaba y decía con gozo en mi corazón: Señor Jesús, este hombre llegó demasiado tarde. Te he encontrado a ti. Y aunque no puedo responder sus argumentos, te tengo a ti y te conozco a ti. Y tenía un gozoso tiempo de adoración de rodillas. Mi mente no podía entrar. Pero mi corazón ya estaba adentro, de rodillas diciendo: Santo, Santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Desde entonces aprendí que nadie sabe lo bastante como para contradecir exitosamente la palabra de Dios. Algunas personas piensan que ellas sí, pero no. Un hombre me dijo: a veces me preocupan los fundamentos de mi fe. Pero cuando estoy preocupado por los fundamentos, me sumerjo profundamente en la Biblia y examino los fundamentos. Y siempre salgo. Me sacudo el agua del cabello y canto: cuán firme fundamento, oh santos del Señor, yace para su fe en su excelsa palabra. Usted puede estar seguro de que nadie sabe tanto como para contradecir la palabra de Dios. Dios se conoce a sí mismo. La omnisciencia divina significa, entre otras cosas, que Dios se conoce a sí mismo. Según Pablo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2. 11. Dios, por tanto, se conoce a sí mismo. Y ya que Dios es la fuente y el autor de todas las cosas y contiene todas las cosas, se infiere que Dios lo sabe todo, en un acto sin esfuerzo. Dios sabe instantánea y perfectamente todas las cosas que pueden ser sabidas. A veces es bueno estar rodeado de personas que pueden hacer cosas con facilidad. No tienen en qué esforzarse hasta que los músculos les sobresalen del cuello. Por ejemplo, me encanta oír a alguien que ejecuta una nota alta y la mantiene. Tenemos un disco de una gran soprano italiana. Parece no haber ningún límite para su voz. Ella se eleva sobre el elenco, sobre el libreto, hasta el techo y así amenaza remontarse hasta el cielo. Y nunca parece forzar músculo alguno. Es agradable conocer a alguien que puede hacer cosas sin esfuerzo. A la mayoría de nosotros nos resulta difícil hacer cosas. He escrito varios libros y me costó sudor y sangre. Pero cuando se trata de Dios, Él hace todo sin esfuerzo. Dios nunca se esfuerza. Nunca dice: oh, esto va a ser difícil. Jamás. Dios es capaz de hacerlo tan fácilmente como puede hacer cualquier otra cosa. De la misma manera, Dios, en un acto sin esfuerzo, sabe instantáneamente, no de a un poco a la vez, sino instantánea y perfectamente, todas las cosas que pueden saberse. Por esa razón es que digo que Dios no puede aprender. Como dije antes, si nos diéramos cuenta de que Dios no puede aprender, acortaríamos un poco nuestras oraciones e intensificaríamos su poder. No hay razón por la cual debamos decirle a Dios las cosas que Él sabía antes de que usted naciera. Dios conoce el final desde el principio y lo sabía mucho antes de que ocurriera. Mucho tiempo antes de que sus padres se conocieran. Dios sabía lo que usted estaría haciendo en este preciso momento. Antes de que sus abuelos se conocieran, antes de que Inglaterra fuera una nación. O antes de que el Imperio Romano se disolviera. O antes de que el Imperio Romano fuera formado, Dios sabía todo acerca de nosotros. Él lo sabe todo de nosotros. Cada cabello de nuestra cabeza, nuestro peso, nuestro nombre, nuestro pasado. Y Él lo sabe desde antes de que usted naciera. Él lo sabe desde antes que Adán existiera. Y cuando Adán caminaba por el jardín con Dios. Dios sabía todo sobre Adán, todo sobre Eva, todo sobre sus hijos. Todo sobre la raza humana. Dios nunca se asombra, no está atónito, ni se sorprende. Porque Él ya sabe. Usted puede caminar por la calle, dar vuelta a la esquina, y llevarse la sorpresa de su vida. Pero Dios nunca da vuelta a la esquina y se sorprende. Por la sencilla razón de que Dios ya estaba a la vuelta de esa esquina antes de doblar por allí.
Dios ya sabía antes de averiguar. Dios sabe todas las cosas. Es lindo sentarse y discutir las cosas con Dios. Los salmos están llenos de eso. Así como los relatos de los santos. Es bueno hablar con Dios. Aunque estemos hablando con Él de cosas que ya sabe. Pero esa idea de darle una conferencia a Dios, nunca creí mucho en eso. Me encanta oír a las personas orar. Pero no me gusta oírlas orar las mismas oraciones día tras día. Es por eso que no voy a todas las reuniones de oración que podría. De todos modos. Ya sé lo que van a decir. Así que ¿por qué no hacer simplemente como el vaquero cuando escribió su oración en una tarjeta? Y la fijó en la cabecera de su cama. Cuando se iba a la cama decía: Señor, esos son mis sentimientos, y se iba a dormir. No sé por qué tendría que ir y pasar media hora sobre mis huesudas rodillas escuchando a algún anciano diácono darle a Dios una clase de 3/4 de hora. Dios ya sabe. Él no puede aprender. Si hubiera algo que Dios pudiera aprender, significaría que antes no lo sabía. Si antes no lo sabía, entonces no sabía todo. Y si no supiera todo, Él no sería perfecto. Y si no es perfecto, entonces no es Dios. El Dios que puede aprender algo no es Dios. Dios ya sabe todo lo que puede aprenderse. Todo lo que hay para saber. Y lo sabe al instante y perfectamente y sin esfuerzo o inseguridad. Él lo sabe todo. Eso es lo que Pablo quería decir en Romanos 1. 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que Dios no tiene consejero. Otra expresión negativa. Dios no tiene maestro. Él nunca fue a la escuela. ¿Quién le podría enseñar a Dios? Dios podría llamar a un arcángel y decirle: Arcángel, quisiera un poco de información sobre esto. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos tiene personas por todo el país con sus oídos contra el suelo, proveyéndole información. Los políticos siempre están tratando de averiguar lo que el público está diciendo. Y tan pronto como un político averigua lo que dice el público, se levanta y anuncia: Estas son mis convicciones. Y logra ser elegido. Pero fue elegido por averiguar lo que el público quería que él supiera. Puede imaginarse a Dios llamando a un serafín y diciéndole: Hay una galaxia por allí a muchos miles de millones de años luz que parece estar fuera de mi alcance. Quisiera que fueras a visitarla y me trajeras información para saber cómo manejar mi universo. Yo no podría adorar a un Dios como ese, tendría lástima de él. Yo diría: qué universo grande y maravilloso, pero qué Dios tan pequeño. No. Dios jamás envía a nadie a buscar información. Dios la tiene instantánea. Perfecta y fácilmente. Dios sabe todo lo que hay. Él nunca descubre nada y nunca averigua nada. Él nunca anda por allí buscando información. Un desafío a esto que puede venir a la mente es ese pasaje de Génesis. Descenderé ahora. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ver 18. 21. ¿Sabe usted por qué Dios dijo eso? Dios, quien había hecho a Sodoma, quien sabía el fin desde el inicio, sabía lo que era verdad. Pero estaba tratando con las personas. A veces nuestro Señor les hace preguntas a las personas, pero Él no busca información. Porque conocía a todos. Él sabía lo que había en el hombre, Juan 2.24 al 25. Él preguntaba solo para que el hombre se expresara. Lo mismo que si usted le dijera a un niño de 5 años: Johnny, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Usted no le está preguntando para obtener información.
Me recuerda a un niño que comenzó su primer día de escuela. Volvió a su casa y anunció que no iba a regresar. ¿Por qué?, preguntó la madre. Bueno, respondió, la maestra es la mujer más tonta que he visto en mi vida. No sabe absolutamente nada. Tiene que preguntarme todo a mí. Así que Dios dijo: descenderé ahora, y veré, e hizo una pregunta. Jesús nuestro Señor les hacía preguntas a sus discípulos. Pero él ya conocía las respuestas. Así que Dios sabe. Es un gran consuelo para mí que Dios conozca instantánea, fácil y perfectamente toda cuestión y todas las cuestiones, toda ley y todas las leyes. Todo espacio y todos los espacios, todos los principios y cada principio. Todas las mentes, todos los espíritus y todas las almas. Dios sabe todas las causas y todas las relaciones, todos los efectos y todos los deseos. Todos los misterios y todos los enigmas, todas las cosas desconocidas y escondidas. No existen misterios para Dios. Hay muchas cosas que son misterios para usted y para mí. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, 1 de Timoteo 3. 16. Los teólogos a través de los siglos han intentado reverentemente descubrir cómo el Dios infinito e inimitable pudo condensarse en la forma de un hombre. Eso es un gran misterio. No sabemos, pero Dios sabe y no está preocupado al respecto. Por esa razón yo puedo vivir una buena y tranquila vida cristiana. Aunque no soy un hombre que tome las cosas con calma. No estoy preocupado por los satélites que están lanzando alrededor de la Tierra. No estoy preocupado por Khrushchev, el anterior líder de la Unión Soviética, ni por el resto de esos individuos de allí cuyos nombres ni puedo pronunciar. Porque Dios está manejando su mundo y Él sabe todo al respecto. Él sabe cuándo morirán esos hombres, Él sabe dónde serán enterrados. Y sabe cuándo serán sepultados. Dios sabe todas las cosas escondidas, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 6.16. Y Él también conoce a su pueblo. Usted que ha corrido hacia Él, Jesucristo el Señor, buscando refugio, Él lo conoce. Y usted nunca estará huérfano. Un cristiano nunca está perdido. Aunque él mismo piense que sí. Puede estar en los bosques del norte cazando ciervos y perderse. Pero no está perdido, el Señor sabe dónde está. El Señor sabe todo de él. El Señor sabe acerca de su salud y sabe acerca de sus negocios. No es un consuelo para usted saber que nuestro Padre lo sabe todo. Él sabe. Él sabe las tormentas que pueden oponerse a mi camino, Él sabe. Y calma todo viento que sopla. ¿No es eso un consuelo para usted? Para mí lo es. Me resulta un consuelo saber eso. Yo no sé dónde se alzan sus islas, sus palmeras con hojas al aire, solo sé que no puedo escaparme. Fuera de su amor y su cuidado. Se le sube la presión sanguínea. Está preocupado. Tal vez usted no sabe qué hacer y piensa que nadie más sabe. Bueno. Tengo noticias para usted. El que es perfecto en conocimiento está con usted y Él sabe. Si confía en Él, Él lo ayudará a salir bien. Él es perfecto en conocimiento y lo guiará hasta el fin. Y cuando usted salga bien sabrá que todo lo que Dios hizo estuvo bien. Bien lo ha hecho todo, Marcos 7. 37. ¿Lo cree? ¿Cree que el trato de Dios con usted está bien? Tal vez la persona con la que se casó no resultó ser el ángel que usted pensaba. Bueno. Dios sabe todo sobre usted. Y Él sabe que aunque haya sido un error, es un error que Dios puede cancelar. Dios puede tomar la nada y hacer algo con ella. Dios puede tomar sus errores y depurarlos. ¿Ha oído la antigua historia acerca de una hermosa ventana de una catedral que fue vandalizada? Algunos niños le arrojaron piedras y estaba toda agrietada. Enviaron a buscar a uno de los mejores artistas del país y le preguntaron: ¿qué puede hacer? Él dijo: déjemelo a mí. Y fue a trabajar con su delicado cincel y comenzó a cortar el vidrio.
Hizo líneas artísticas en donde había fisuras, transformando cada grieta en algo hermoso. Cuando terminó, el sol brilló en una de las más hermosas obras de vitrales del mundo. Recuerdo ese pasaje del libro de los Salmos que dice: «Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro». Salmos 68. 13. Ahora bien, ¿qué significa? Muestra la imagen de una pobre paloma que cayó entre latas viejas y cacerolas rotas. El lugar donde se arroja la basura. Tal vez alguien arrojó una flecha. Golpeó a esta palomita, y fue girando hasta caer allí. No estaba muerta, pero estaba mal. Así que tomó algo de sol y picoteó algunas semillas aquí y allá, esperando que la naturaleza sanara su ala. Y un día el sol estaba brillante y los otros pájaros andaban por el aire. Así que ella probó su máquina, aceleró su motor y despegó. Mientras daba vueltas en círculo, alguien dijo: «Oh, miren esa hermosa paloma. Que brilla como la plata». «Sí», dijo otro, «mira el oro en los bordes de su ala». Ella había estado en la pila de basura un tiempo antes. Pero ahora surgió por la gracia de Dios a la luz del sol. Esa era la manera de David de decir que Dios puede tomar la nada. Puede tomar los pobres restos de usted y de mí. Y puede cambiarnos y hacernos palomas con alas de plata y oro. Dios conoce a los no salvos. Dios incluso conoce a los hombres que no son benditos. Al hombre sin Dios. Si estuviera hablando con un hombre no salvo, lo primero que le diría es: Dios lo conoce por su nombre. Isaías 45. 4, dice: Te llamé por tu nombre, aunque no me conociste. Dios conoce su nombre y lo conoce a usted completamente. Según el Salmo 139. Él sabe por qué usted está rechazando a su Hijo. Él conoce sus pecados secretos. Usted sabe, una persona con un pecado secreto puede escaparse por mucho tiempo. Leí en el periódico acerca de hombres que durante 20 años han estado robando bancos. Usted puede robar bancos o compatibilizar sus libros, pero una persona lo sabe. Y ese es Dios. Dios conoce sus excusas y sus verdaderas razones. Esas que usted mismo apenas conoce. Él conoce su pasado con altibajos y su futuro. Él sabe el último lugar a donde usted va a yacer. Él conoce el nombre del chofer del coche fúnebre que lo va a conducir hasta ese último lugar. Él sabe todo al respecto. Él sabe y ve lo que usted no sabe y no ve. Él sabe por qué usted no es cristiano, por qué no está siguiendo a su Hijo. De modo que, ¿por qué no ponerse a su cuidado ahora? Hay un magnífico himno antiguo en latín cuyo escritor recuerda a Jesucristo. Lo diré en mis propias palabras. Señor Jesús, recuerda por qué viniste por este camino. Yo soy la razón. Ese es su ruego, no importa cuán malo sea usted. No importa qué deshonesto, engañoso y embustero. No importa cómo sea integrado o desintegrado. Usted siempre puede ir a Jesucristo y el Señor mismo lo tomará y lo recibirá. ¡Qué noticia maravillosa! A los pecadores recibe, y con ellos, come. Lucas 15. 2. No podemos decirle a Dios nada que Él ya no sepa, y no podemos justificarnos por nada. Nuestras razones son casi transparentes y Dios ve a través de ellas. Pero a pesar de eso, Dios lo ama, Dios lo invita a usted y Dios lo recibirá. No hay ninguna razón por la cual usted no debiera venir.